Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario de cómo interactuar con reclutadores después del confinamiento del COVID. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que a lo largo de hoy os pueda dar una nueva visión de cómo interactuar con reclutadores en el entorno que nos rodea hoy en día. En primer lugar, la primera diapositiva que me gustaría poner es una diapositiva que a algunos les puede extrañar, puesto que voy a dar un mensaje positivo, a pesar de que realmente en estos momentos la situación no es tan positiva como nos gustaría a todos. Es verdad que hay un gran grado de incertidumbre. Hoy mismo en prensa se está hablando de, pues bueno, del deterioro del PIB que vamos a tener. Y es verdad que en estos momentos hay una gran proliferación de arenas políticas y también de información negativa. Y esto, pues, es, digamos, la situación que tenemos ahora. Sin embargo, yo como reclutador me gustaría también transmitiros algunas cosas que también están pasando y que nos dicen cómo está el mercado de trabajo y cómo estáis vosotros en concreto. La primera es que en marzo, a pesar de que tuvimos una parte del mes en que todavía teníamos una cierta actividad normal, hubieron 74 millones de candidaturas. Es decir, incluso en el preconfinamiento y durante el confinamiento hemos tenido muchas candidaturas y muchos procesos de selección que siguen adelante. Algunos de ellos en sectores incluso no esenciales, como luego explico. Con lo cual, decir que la situación es normal, pues yo creo que sería incorrecto o inexacto, pero tampoco podemos hablar de una situación de parada total. También vemos claramente que el 62% de las entrevistas se hacen con videollamada, algo de lo que también hablaremos a lo largo de este webinar. Y sobre todo que los escépticos de ayer con el teletrabajo se han vuelto grandes fans en el día de hoy. Nos hemos demostrado a todos que la productividad no tiene por qué bajar en una entrevista de selección por el hecho de hacerla con vídeo. Y sobre todo también es verdad que se van a abrir nuevas relaciones humanas y por tanto nuevas relaciones profesionales. Así que yo diría que el mercado de trabajo se ha ralentizado un poco, o se ha ralentizado, mejor dicho, pero que con el webinar de hoy lo que me gustaría es que intentemos tener una actitud de centrarnos en nuestra propia tarea, en nuestra propia búsqueda de trabajo o en nuestra propia mejora profesional y dejar de lado todas estas circunstancias. Es un hecho que esta semana pasada yo conozco profesionales que han empezado nuevos proyectos en empresas, desde su casa, confinados. Yo mismo estoy gestionando en estos momentos 15 posiciones abiertas para empresas de diferente índole. Y entiendo que a pesar de que muchos debéis de pensar que es un momento muy difícil, sin duda lo es, pero esto no debe o debéis de evitar de que os suma en una negatividad total. Vamos a seguir teniendo ofertas abiertas y va a haber siguiendo candidatos entrevistados, etcétera. O sea que un poco de positividad para empezar con este webinario. Pasando a la diapositiva siguiente, bueno, a mí me gustaría explicaros ahora cómo están los reclutadores, ¿no? Un poco para que, antes de hablar cómo interaccionar con ellos, también tengáis presente cómo, pues en un momento dado, tenemos que considerar su situación. Tened en cuenta que muchos de ellos están también afectados por un ERTE. También, a pesar de que parezca increíble, ellos quizás en estos momentos también están con problemas de privacidad porque tienen que convivir con familiares, niños, a la hora de hacer sus entrevistas, tienen problemas de conciliación, también como tenemos todos, en los cuales tenemos niños, tenemos que hacer deberes con los niños, es decir, es un entorno para ellos tan estresante como lo es para vosotros. Por otro lado, van a necesitar justificar resultados también en menos tiempo, puesto que muchos de ellos normalmente también tienen responsabilidades comerciales en las firmas donde trabajan y pues van a tener una parada de 2 meses donde también, como os diré hoy igual que contactar con reclutadores hoy confinados, pues para mí no es la mejor opción. Quizás dentro de 2 semanas sí. Pues ellos lo mismo, no pueden hablar con clientes, no pueden avanzar en este sentido y puede que estén también realmente bajo una gran presión. Y ellos también se están adaptando al teletrabajo, igual que vosotros, aquellos que no estabais habituados a hacer entrevistas con vídeo, y pueden tener también problemas con la tecnología. No es fácil hoy en día trabajar con los medios que tenemos en algunos casos. Yo mismo, para emitir este webinario, pues he tenido que
digamos, adaptar mi equipo, etcétera, etcétera, para poder hacerlo, con lo cual, pues ellos pueden estar en una situación parecida. Como anécdota, os diré que la persona que veis en la pantalla es el doctor Kelly, es un experto en temas de Corea del Sur, si no me equivoco, y mientras estaba dando una entrevista para la BBC, pues sus 2 hijos entraron en la sala, ¿no? Y bueno, con posterioridad, una semana después, como esto fue viral, podéis ver el vídeo en YouTube, pues el señor salió con su familia, con su mujer, que no lo he puesto, pero unos segundos después de esta foto aparece despavorida en la habitación e intenta recoger a los niños y llevárselos, ¿de acuerdo? Bueno, pues son cosas que pasan, pero nos pasan a todos, también a los reclutadores, a mí, a todo el mundo, ¿eh? Y esto es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Todos estamos en esta situación. En la siguiente diapositiva os hablo de cómo están los procesos de selección. Pues los procesos de selección dependen mucho del sector en el que estemos, como es lógico. Esto yo no creo que se esté descubriendo nada nuevo. Si estamos en un sector esencial o de teletrabajo habitual, pues los reclutadores siguen con un grado de ocupación bastante elevado. Eso no significa, como pasa en el último caso que os comento, que estén desarrollando las operaciones normalmente, pero la carga de trabajo es bastante similar. Aquellos que están especializados en sectores no esenciales, pues obviamente o están inactivos o si no están inactivos, pues están también trabajando en unas condiciones extrañas, porque quizás algunos de sus compañeros están sometidos a un ERTE y ellos no, etcétera. Depende un poco del tipo de clientes que tenga la firma para la que trabajan. Si tienen, por ejemplo, solo clientes farmacéuticos, probablemente están normal, pero es inhabitual que una firma solo gestione determinados sectores. Es más habitual que suceda con un reclutador, pero no con una firma entera. Y también habrá otros pues, que tienen clientes de todo tipo y que están en una situación mixta, pero todos tienen más dificultades para trabajar, como os he dicho, por lo que ya os he explicado en la diapositiva anterior y porque también ellos están sufriendo un altísimo grado de incertidumbre. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, nuestra relación con los reclutadores se tiene que basar en 3 elementos, 3 ángulos, en 3 aspectos que tenemos que considerar. El primero sería el grado de relación que tenemos con ellos. El segundo, ¿cuál es el evento que hace que entremos en contacto con ellos? No es lo mismo tener encima de la mesa una oferta que no tenerla y querer hacer networking con ellos o simplemente ganar visibilidad. Y en tercer lugar, como ya es más tradicional, pues todo lo que nosotros hacemos impacta de alguna manera en la relación que tenemos y esto pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto os hablaré voy a tocar estos 3 aspectos y en el último pues digamos que el contenido ya no estará tan ligado con lo que sería el COVID, sino más bien con lo que es una relación con reclutadores en general, a pesar de que, por supuesto, voy a ir haciendo alusión a diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasando al primer elemento. El grado de relación que tenemos si conocemos o no a los reclutadores, como podemos ver en el siguiente contenido que tengo. Si los conocemos, yo creo que habría que tener un poco habría que estudiar cada caso. Como veis en la diapositiva siguiente, un poco lo que yo vengo a decir es, si los conocemos, ¿cómo ha sido la relación que hemos tenido con ellos antes? ¿Qué nos han dicho? Hay reclutadores, por ejemplo, que dicen, a mí no me llames nunca, te llamaré yo si tengo novedades. Otros que dicen, si no tengo una posición abierta, no te voy a llamar, pero si la tengo, descuida que no me olvidaré de ti, porque estoy muy bien organizado y tengo la posibilidad de contactarte fácilmente. Otros, por ejemplo, yo normalmente a los candidatos les digo, llamadme cuando queráis, no más de una vez al mes. Y también tened en cuenta que igual no os cojo el teléfono, pero sí os devolveré la llamada cuando me llaméis. De manera que yo habitualmente recibo llamadas y al final del día voy llamando a todos los números que me han entrado y voy hablando con los candidatos. Pero incluso les advierto de que puede que me llamen y que no les coja el teléfono 2 o 3 veces en el mismo día hasta que pueda hacerlo. Otros reclutadores prefieren que les envíen emails. Es decir, es importante entender qué es lo que nos han dicho y cómo querían ser tratados cuando hablamos con ellos, cuando los conocimos. Yo creo que es muy importante que las entrevistas
intentéis averiguar cómo es el estilo comunicativo de la persona. Ya no solo por el tema del COVID, sino luego también. Hay reclutadores que están muy abiertos a hablar con los candidatos porque invierten mucho los candidatos, ya que también a veces buscan que los propios candidatos sean una fuente de otros candidatos para otros procesos. Otros, en cambio, prefieren que se les llame poco. Tened en cuenta que un reclutador de media tiene 20 procesos abiertos a la vez y tened en cuenta que un reclutador de media tiene que leer 100 currículums para tener un candidato interesante. Es decir, es materialmente imposible tener una interlocución fluida con todos y cada uno de vosotros. Algunos lo intentamos muy fuerte. Yo mentiría si alguna vez no he dejado a algún candidato sin responder. Procuro que no suceda, pero seguro que ha sucedido. Y voy a seguir haciendo el esfuerzo, pero también, mientras no tengamos algún tipo de tecnología que nos ayude a recopilar todos los mensajes que nos llevan por todas las fuentes, será complicado. Si no lo conozco, y más ahora en época de COVID, no es momento, desde mi punto de vista. Esto es un punto de vista de alguien que lleva 22 años haciendo selección. Quizás otro profesional os diría lo contrario, pero desde mi punto de vista, visto la situación en la que estamos, de falta de privacidad, de parada, de incertidumbre, yo no creo que posicionar vuestra candidatura hoy sea lo más idóneo. Porque, como os digo, somos todos humanos, las emociones están a flor de piel y creo sinceramente que es mejor esperar unos cuantos días. Ya estamos saliendo del confinamiento. Yo durante el confinamiento no he hecho ningún streaming porque he pensado que realmente no era el momento de mover las candidaturas. Ahora empieza a ser el momento, pero todavía nos falta una semana, semana y media para poder tener un estado de ánimo, yo creo, mejor. ¿Cómo acercarnos a ellos si no los conocemos? Bueno, pues una vez más, con progresividad. No es bueno, entre comillas, apabullar a un reclutador. Podéis mandarle un email, por ejemplo, o podéis mandarle una mensajería por una de las redes sociales o de las plataformas de búsqueda de empleo en las que estéis, si es que esta lo permite. Y de esta manera podéis tener una primera aproximación. A partir de ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Que os respondan no significa que vayan a ser súper reactivos a vuestra petición, porque estamos en un momento, como os he dicho, complicado, y tampoco significa, si no os responden, que no os están haciendo caso o que no os consideran. Pueden estar pasando muchas cosas. Es importante no personalizar y es importante tener claro que este reclutador igual no ha visto el mensaje o igual lo ha visto pero responderá más tarde. Lo importante es no llegar a personalizar, no llegar a ponerse nervioso y no llegar a generar falsas creencias sobre nuestra candidatura. Si conocemos a una persona que lo conoce, puede ser una buena idea pedirle que nos introduzca a través de una red social, etc. Yo personalmente, una vez más, creo que en este momento es mejor no entablar relaciones, digamos, por teléfono, etc. Y yo, desde luego, iría muy progresivamente. Primero con un mensaje, luego, si acaso, si se propiciase una llamada a un teléfono fijo y finalmente al móvil si es que lo tuviéramos. Pero hay que ser extremadamente cuidadoso con los contactos en el teléfono móvil. El hecho de que un reclutador un día te llame desde un teléfono móvil no significa que ya lo puedas utilizar como vía habitual de comunicación. Yo siempre os recomiendo que pidáis permiso y también recomiendo que se inicie con un email, sobre todo cuando llevamos un mes, mes y medio sin hablar con él. Importante no ser creativo intentando buscar información o eventos que no tienen nada que ver con nuestra candidatura para acercarnos. Ejemplo claro, como somos del mismo club, llevamos los niños al mismo colegio, pues aprovecho para hacerle un comentario de este tipo y luego hablo de mi situación. O algún tipo de jugada de este estilo. Yo no os digo que no puedan funcionar y que puede ser una manera de hacer networking, pero por mi experiencia no es lo frecuente. Yo no os puedo dar soluciones absolutas, no os puedo decir esto no va a funcionar, somos personas humanas y por tanto no se sabe, pero no es lo que yo haría. Sobre todo también, una cosa que yo considero que puede ser una manera de empezar a haceros visibles sería intentar comentar contenido que puedan poner en alguna red social o si tienen un blog, algún post, etcétera. Es decir, si veis alguna posición, que aunque no la lleven ellos, pero que la lleva un compañero de empresa, pues preguntarle, oye, conozco una persona, te la puedo enviar para que se la envíes a tu compañero, o si pone un post en su blog, comentarlo, si pone una publicación, hacer un like o un comentario, pero tampoco muy directo a que hablemos o que tengamos un intercambio.
simplemente para que nos recuerden. El reclutador, lo importante es que nos recuerde. Es como una marca. Interesa que cuando el consumidor la quiere consumir aparezca en su mente. No hace falta que la tenga presente cuando no quiere consumirla. Perdonad, la comparación es un poco extrema, pero esto se llama técnicamente estar en el top of mind en una marca. Es decir, que cuando el consumidor la necesita, pues la va a tener. Con una persona, obviamente, no es un buen ejemplo, pero es el ejemplo que os digo. El reclutador os debe recordar cuando tenga una vacante de esa posición que sois vosotros. Y por eso yo, pues creo que es mejor tener este tipo de apariciones a veces porque os vayan recordando, ¿eh? Esto en relación al primer elemento, que sería el de cómo iniciar, pues un poco la relación. Después ver qué tipo de contacto hemos tenido en el pasado, como pongo en la siguiente diapositiva. Bueno, no es lo mismo estar en el inicio de una relación compuesto donde realmente no hay duda, queremos entrar, queremos llegar a hablar con él, queremos tener más información, que el hecho de tener que hacer networking, incluso aunque lo conozcamos. Entonces, yo os lo digo abiertamente, yo creo que hacer networking más de una vez al año cuando no hay puesto abierto o 2 a lo sumo, es algo que va a ser infructuoso porque el reclutador no tiene un puesto para vosotros. Entonces, ahora durante el COVID, si algunos de vosotros estáis ansiosos en retomar vuestras relaciones con los reclutadores, tened en cuenta si lo habéis hecho antes del COVID y tened en cuenta si lo queréis hacer después del COVID. Es decir, no podéis aparecer tan frecuentemente. Dosificad vuestra presencia con los reclutadores, ¿vale? Entonces, ser recordado o ser visible, como he dicho, no tiene por qué necesariamente hacerse llamando o mandando un email. Se puede hacer con redes sociales cuando nos desconfinen, si hacen algún evento, te pueden ver en la audiencia y luego hacen un discreto hola. Es decir, intentad que os recuerden de una manera más sutil. O en algún caso, dependiendo de la personalidad del reclutador, por ejemplo, yo cuando veo candidatos, realmente me voy y les digo algo. Hay otros reclutadores que tienen un estilo diferente. O sea, vosotros sois los mejores jueces para ver qué queréis hacer. Pero lo único que os digo es que tengáis en cuenta que mucho es quizás algo que no deberíamos hacer, pero que también hay que ser visible. O sea, hay que ser lo suficientemente hábil para hacer una cosa y la otra a la vez, aunque sea un poco raro lo que estoy diciendo, ¿eh? Si hay puesto encima de la mesa, repito que yo creo que es todo mucho más fácil y más natural. Importante, tampoco no buscar una inmediatez absoluta aunque tengamos puesto. Conozco de casos que publican una oferta y a las 35 minutos alguien les llama 3 veces. Esto es demasiado. El reclutador, aunque reciba tu currículum al día siguiente, no, este mito que hay de va a coger los 100 primeros y luego va a dejar de ver, quizás podía suceder cuando teníamos pilas de currículums en papel, y lo dudo. Pero ahora, desde luego que no, porque la tecnología pues, hace que sea más fácil ojear currículums, incluso lo podemos hacer fuera del trabajo, con los dispositivos, es decir, es verdad que tenemos muchos currículums que leer, pero también es verdad que tenemos más medios y más sitios donde hacerlo, con lo cual el hecho de que no se mande el primer día tampoco es tan importante. Que nadie me malinterprete. Con esto, por favor, que nadie envíe el currículum 3 semanas después de la oferta, porque entonces probablemente ya vamos a estar entrevistando candidatos. Pero, como digo, pues no nos pasemos de insistentes y ahí sí, pues incluso yo creo que se puede justificar si el mail no nos lo responden, pues insistir o incluso llamar por teléfono al teléfono fijo de la empresa. Teniendo en cuenta que en muchos casos igual nos van a decir aplicad a la oferta y si acaso luego ya os llamaré yo. Pero si conoces al reclutador, podemos tomar un poco de riesgo aproximándonos al inicio de una oferta. Si no lo conocemos, yo guardaría el cartucho para cuando realmente haya una oferta. Lo importante, repito, es que sepa que existimos y que se acuerde de la necesidad que puede cubrir a un cliente suyo en el caso de que le pidan la posición. ¿Vale? Tercer elemento, ¿cómo nos vamos a comportar en la próxima diapositiva? Pues es importante que tengamos claro muchísimas cosas que ya eran muy necesarias antes del COVID, pero que ahora, como las emociones están a flor de piel, lo son quizás todavía más, ¿no? Como ya he dicho, no busquemos excusas extrañas porque algún reclutador se puede sentir un poco invadido si no estamos haciendo comentarios exclusivamente acerca de nuestra candidatura o de una oferta en concreto, ¿eh? En el post-COVID
ahora lo podríamos hacer virtualmente, pero es más complicado, no nos hagamos los encontradizos. Esto sí que es muy negativo. A mí me ha pasado y sé de compañeros y compañeras de profesión que les ha pasado. A nadie le gusta que cuando está con la familia se acerque a alguien o que cuando estás saliendo del trabajo casualmente te encuentres a alguien. Lo comprendemos y entendemos que puede ser una manera de que el candidato pues muestre su disponibilidad. Yo no os lo recomiendo. Número de contactos, sobre todo moderado, pero teniendo siempre muy en cuenta no transmitir sentido de urgencia. En el tema del COVID, ahora hay gente que, aunque quiera, os aseguro que hay reclutadores que estarían encantados de poder colocar a 25 de sus candidatos, pero a lo mejor simplemente no pueden. Y por mucho que vosotros insistáis, ¿dónde está mi proceso? ¿Dónde está mi entrevista? ¿Qué ha dicho el cliente? Lamentablemente, igual ellos nos pueden responder. O sea que yo creo que es uno de los momentos en los que toca ejercitar la paciencia que hay que tener para todo en la vida, pero desde luego para ser candidato. Yo lo he vivido como reclutador y como candidato también y sé lo duro que es. No penséis que no os entiendo, pero realmente hay que ser prácticos y en estos momentos no es la estrategia más inteligente. Y sobre todo, perdona que os lo diga, pero también es una cosa que creo que es importante, los contactos se deben de producir entre las 9 de la mañana y las 5:30 de la tarde. A mí me han llegado a llamar a las 10:30 de la noche. No es una hora adecuada, es mejor no hacerlo. Y antes de las 8 de la mañana tampoco, ¿vale? Porque el reclutador pues, puede estar reunido o preparando el día. En este aspecto sí que hay una cierta asimetría entre el reclutador y el candidato. Y os quiero explicar por qué, porque también he recibido alguna pregunta de personas que me dicen, nos dices que no llamemos en horas tempranas o tardías, pero por otro lado, mis reclutadores me llaman a las 8 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, Óscar. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? Entonces, os lo digo muy claro, porque nosotros buscamos los momentos del día donde tenemos más probabilidad de que nos cojáis el teléfono. Y normalmente esos momentos son de 8 a 9 de la mañana, que es justo antes del trabajo, y los 5 o 10 minutos después del trabajo, que yo creo que la gente tiende a mirar su móvil mientras toma un café, a la hora de la comida y después de salir. Lo seguimos intentando durante el día, pero realmente son momentos en los que funciona muy bien. Y por eso ahí yo os diría que no les llaméis, pero sí que es verdad que os pueden llamar. Con el COVID esto tiene el riesgo de que vosotros también llaméis un sábado, por ejemplo, porque total, como estamos confinados, ¿qué más da un viernes que un sábado? Mejor que no. Tened en cuenta que esta persona tiene su privacidad, su familia, y es posicionarse de una manera un poco extraña. Yo he recibido llamadas en sábado, incluso sin estar confinados. Creo que no es una cosa correcta. Es el momento en que estás con la familia, a lo mejor estás trabajando, pero en un momento en que no esperas llamadas, yo no me posicionaría así. Y como luego explicaré, también tenemos que intentar no forzar que nos llamen en una hora determinada, etc. Mostrad mucha disponibilidad con los reclutadores. Cuando os llamen, intentad devolver vosotros la llamada y, si no, dejar muy claro cuándo os pueden llamar y que no sea, pues yo que sé, 3 semanas después, porque esto es algo que tampoco se percibe como correcto. Siguiente diapositiva, pues veis un poco más cosas de cómo interaccionar con los reclutadores. Bueno, sobre todo, cuando empecemos a hablar con ellos por teléfono, por email, yo recomiendo que hagáis una mención a su situación personal, incluso aunque no los conozcáis. En la situación en la que estamos, no creo normal hablar con alguien y no preguntarle pues, si está bien o si está bien su familia. Tampoco hace falta preguntar directamente si están enfermos o si alguien lo ha estado o si ha tenido alguna pérdida, como es normal. Yo creo que esto ya sería demasiado. Pero empezar una conversación en estos momentos con un reclutador sin que haya un mínimo interés personal, lo encuentro extraño. Es algo que quizás, como prueba de cómo son tus habilidades sociales, el reclutador lo puede tener en cuenta. Hago un pequeño inciso. Os estoy diciendo cosas en relación al COVID que pueden pasar en algunos casos y en otros no. No penséis que los reclutadores somos analizadores de conductas con pensamientos supersticiosos. Somos una persona más que habla con vosotros. Nos dais una impresión como os puede dar una impresión a vosotros otra persona. Hay un montón de mitos de que si analizamos, decimos, oye, le di la mano y resulta que yo ya noté que como le daba la mano. De verdad que no, de verdad que no. Somos personas mucho más, digamos, no entramos en este tipo de temas.
Hombre, también sería inadecuado que nos dijera que si alguien viene desaliñado a la entrevista no lo vamos a tener en cuenta. Por supuesto que sí, pero de la misma manera que lo haríais vosotros. Por eso yo os digo que iniciéis la conversación con naturalidad preguntando sobre esto de una manera correcta. Yo creo que puede ser algo que esté bien. Después, al estar las emociones a flor de piel, al estar con niños y familia en casa, al no tener privacidad, no es momento de grandes introducciones, de grandes preludios, de grandes cumplidos. Si una conversación va a durar 3 minutos por lo que tenemos que decir, que no dure 10. Porque igual el reclutador por educación aguanta, pero le estamos generando un estrés. Igual que ellos a nosotros. Esto es completamente simétrico. O sea que preparamos qué queremos decir, hacemos el mensaje y vamos al grano. Importantísimo. Sigamos el canal de comunicación que ellos nos den. Si empieza a comunicarse por email, no nos pasemos al WhatsApp. Si empieza a comunicarse por WhatsApp, no llamemos por teléfono, a no ser que nos lo digan. Y si hemos entrado en interacciones por WhatsApp, intentemos no pasarnos al email o llamar. Es decir, ellos normalmente tienen un canal preferente. Si hay mucha urgencia, suele derivar en otro. No creo que haya más de 2 canales porque va en detrimento nuestro, porque entonces tenemos que mirar WhatsApp, emails, cuenta de correo corporativa, cuenta de correo personal para los candidatos que vienen de otras épocas que todavía se conectan con nosotros, el SMS en algún caso también lo he visto. Entonces, intentemos tener una coherencia y observar mucho lo que nos está pidiendo el reclutador. Y bueno, uno de los puntos que tenéis que entender, y más ahora durante el COVID, es que nosotros buscamos reciprocidad en la comunicación. Es increíble la cantidad de llamada que hacemos a candidatos que ni siquiera se responde. Yo, que quizás ya tengo una edad en que quizás las cosas eran diferentes, no salgo de mi asombro a veces. Cuando hay veces que llamo a un candidato durante 2 semanas, 4 o 5 veces, no responde por la red social ni a mis emails y 6 meses después me dice, ostras, no vi tu mensaje. Bueno, en este caso yo creo que es un poco de quizás que no estaba pendiente de ese canal y tal, pero en algunos casos incluso podemos ver por la mensajería de LinkedIn o por los diferentes medios de la tecnología que ha visto el mensaje y no responde. Esto es complicado. Yo os aconsejo que respondáis siempre y que quedéis bien con el reclutador. Nunca se sabe. Y por otro lado, también es negativo si una persona te está llamando que le digas, mira, es que ahora no puedo, llámame dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas ese reclutador ya tiene que estar presentando candidatos y es muy frecuente esta respuesta en mucha gente. Para nosotros es bueno, lo dejo correr porque es que realmente esta persona no voy a poder cubrir el puesto con ella. O sea, habitualmente lo que yo creo que deberíais hacer es coger el número e intentar llamar en el día, cuando os vaya bien. Si no, puede ser al día siguiente, pero mucha gente dice, hoy estamos a miércoles, llámame el lunes, llámame dentro de 2 semanas, es que me voy de vacaciones, ahora no puedo, estoy muy ocupado, ya te llamaré yo. Bueno, son un poco imponerle al reclutador cómo vosotros queréis gestionar el tema. Mientras que es correcto decirle ahora no puedo porque podéis tener un imponderable, mostrar disponibilidad y mostrar reciprocidad en la comunicación. Esto hará que os perciban como un candidato mucho mejor. Os aseguro que los grandes candidatos a los que nunca podemos localizar o que incluso los llamas en medio de un proceso de selección y tardan 2 días en responderte, insuflan un gran nivel de estrés al reclutador porque no sabe si los ha perdido. Entonces es importante que tengáis esto en cuenta. Más cosas que os cuento. Como es lógico y podéis ver en las preguntas que hay en la siguiente diapositiva, tenéis que poner todo lo que yo os digo, bueno, lo tenéis que tener en cuenta, pero tenéis también que ver qué tipo de cosas tienen una naturaleza de todo lo que acabo de decir o qué cosas con sentido común realmente no aplican. Por ejemplo, como decía, empezar a preguntar mi entrevista cuándo será, cuándo sabré algo, el cliente, pues como os digo, no depende del reclutador. Sin embargo, si estáis en un proceso de selección donde hay aspectos logísticos, se pueden preguntar perfectamente, porque esto lo va a poder responder seguro, o como mínimo lo puede preguntar y es razonable que lo pregunte. Yo, por ejemplo, uno de mis principales clientes es una empresa que realmente incluso antes del COVID ya firmaba los contratos laborales por firma digital, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay problema. Pero en otros casos
pues es completamente normal que el candidato te lo pregunte y esto tú lo gestionas con el cliente. Por ejemplo, la semana pasada una persona que entró de directora de marketing, pues estuvo, digamos, preguntando mucho al reclutador que llevaba su proceso, pues cómo iba a tener el curso de acogida, cómo iba a recibir el portátil, qué tipo de línea móvil tenía que utilizar al principio. O sea, para estas cosas sí que podéis hablar con los reclutadores como es lógico. Que nadie interprete que lo que estoy diciendo aplica para todo. Aplica para aquellas cosas que vosotros podéis ver claramente que ellos quizás tampoco pueden hacer nada, ¿eh? Sobre todo, pues bueno, no sé, también muchos candidatos preguntan, oye, si no ha acabado el periodo de alarma cuando yo tenga que empezar, ¿qué va a pasar? Seguro que vamos a tener igualmente una incorporación, ¿no? No me van a pedir que se retrase. Y ahí es nuestro trabajo hablar con vosotros y hablar con nuestros clientes para que todo esto se produzca. Igual que fuera del COVID, es decir, las cartas de oferta, cuando hay algún tipo de fleco que no ha quedado claro o una pequeña diferencia salarial que se puede salvar. Este es el trabajo del reclutador también, hacer que empresa y candidato lleguen a un acuerdo y tengan una relación desde el inicio constructiva y buena, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer este apunte porque no quería que ninguna persona diga, es que, bueno, se dijo que no se llamara a los reclutadores. Vosotros tenéis que juzgarlo. Lo único que digo es, vayamos con cuidado, formas, intensidad, realmente pueden hacer algo por mí o no, hay puesto o no, lo conozco o no, es el mejor momento ahora, etcétera. Y luego, pues en las entrevistas, como podéis ver en las 5 figuras siguientes, las entrevistas darían para un webinar entero. Por cierto, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de YouTube, hacer todos los comentarios que queráis e incluso pedirme que genere contenido en forma de webinar de cosas que tengáis dudas o que os interesen. Incluso en el futuro probablemente haré sesiones en directo para que podáis hacer preguntas de cualquier tema que tenga que ver con la selección de personal o vuestros procesos. Pero como decía en la diapositiva anterior, porque nos hemos pasado una, en la entrevista, no, perdón, pues entonces una para adelante, lo siento. Bien, tenemos que planificar qué queremos decir. Y entonces aquí, ya os digo, no quiero aburriros con el tema porque da para una reunión o una conferencia, webinario, como le queráis llamar, o una lección, si estáis dentro de Play Empleo ya, podéis verla. Preparar las entrevistas tiene muchas vertientes, desde recopilar información sobre la empresa, sobre por qué se ha generado el puesto, sobre cuántos empleados tiene la empresa, el servicio o el producto, muchas cosas. Cuanto más planifiquemos lo que queremos decir, mejor. Aquí no está mal visto visitar el perfil del reclutador, que nadie tenga dudas, también es preparar la entrevista. Ningún reclutador se enfadará con vosotros pensando que lo habéis espiado. Esto me lo dice mucha gente, no es así, no nos importa. Yo incluso lo veo bien, pienso, mira, me está mirando preparando la entrevista. Veis el perfil de LinkedIn, hacer un poco de investigación del reclutador no está mal, ¿eh? Después, sobre todo, en la entrevista, y más ahora que se hacen por vídeo, adaptémonos al estilo del reclutador. Si veis que va por faena y os está haciendo preguntas, al grano. Si veis que está con ganas de explicar el puesto y tal, escuchemos y luego digamos. Lo que tenemos que tener claro es que antes de entrar en la entrevista tenemos que decir, estas son las 3 cosas que si no me las pregunta se las tengo que decir para que se entere, porque son lo que me diferencia como candidato. Pues bueno, si vemos que él va más lento, tener paciencia, eso sí, no tener muy claro, no olvidarnos de decirlas si no nos las pregunta, ¿eh? Es decir, adaptémonos a su ritmo y centrémonos en nuestras intenciones en la entrevista. En relación a no dirigir la entrevista, lo he dicho antes, ya te llamaré yo, mira, en esta pregunta que me acabas de hacer te la responderé al final de la entrevista, esto no está bien. El reclutador va a decir, no, a mí me rompes el ritmo, son ellos los que están entrevistando. De la misma manera que cuando vosotros hacéis algo en vuestro trabajo, lleváis vosotros la iniciativa. No es que sean especialmente manipuladores o dominantes, es que a lo mejor tienen un determinado script o guión por el cual ellos quieren, de alguna manera, pues, llevar un orden, ya está, ¿eh? Y bueno, yo siempre lo digo porque hay personas como yo que somos muy extrovertidos y que creo que a veces la naturalidad nos puede perder. Cuidado con el grado de confianza, sobre todo estos días con las videoentrevistas, no hagamos comentarios sobre lo que vemos en el fondo. Yo, por ejemplo, os recomiendo siempre hacer las videoentrevistas como me encuentro yo en estos momentos, en una pared de vuestra casa que sea completamente neutra, pero si no fuese posible, pues bueno,
Ya lo explico luego en otra diapositiva, ¿no? Pero intentad no hacer alusión ni a lo vuestro ni a lo de la otra persona como si no estuviera, ¿eh? Y sobre todo, cuidado con el sentido del humor que se puede malinterpretar. A veces no, hay gente que tiene un gran sentido del humor y yo reconozco que hay candidatos a los cuales recuerdo por lo agradables que eran y realmente lo agudos que han sido en algunas de sus apreciaciones, pero recomiendo tener cuidado y también sobre todo con temas que se pueden malinterpretar. Pues bueno, repito, el COVID, una vez hemos preguntado, ya está, no demos una sensación de querer saber o de estar muy negativos, es decir, y luego pues los temas de siempre, no hablemos de temas que pueden ser malinterpretados. Yo, por ejemplo, política, cosas por el estilo, pues no es el entorno donde yo sacaría estos temas, ¿eh? Dicho esto, en la entrevista, como veis en la diapositiva anterior, porque creo que el orden se ha alterado, bien, pues en estos momentos no es momento de pedir según qué cosas a los reclutadores, ni por comunicación ni en las entrevistas, porque realmente probablemente no van a tener tiempo. La orientación profesional. Oye, ¿cómo está el mercado con el COVID? Es que yo trabajo en el sector textil. ¿Me puedes hacer un pequeño comentario de cómo van las cosas en el sector textil desde tu punto de vista en tu consultora o en tu empresa o tú como reclutador independiente? Quizás en otro momento. De hecho, a ver, ellos son gente, nosotros somos gente muy ocupada y a veces no es que no queramos ayudar, de verdad, el volumen de trabajo no nos lo permite. Tenemos una cierta fama de no responder basada en que la gente piensa de que igual no les hacemos caso. No digo que en algún caso no pueda ser así, como en todos los gremios en la vida, pero de verdad que a veces es por volumen de trabajo. Entonces, en estos momentos es complicado, ¿eh? Importante, cuando mandamos información, hoy en día si el mail no llega hay un error, el WhatsApp se puede ver. Mucha gente nos pide, oye, confírmame que lo has recibido, confírmame que lo has recibido. Algunos reclutadores, a mí no, la verdad, porque yo soy muy rápido leyendo email y mensajes, pero hay algunos que realmente, como dice algunas de las normas de etiqueta del correo electrónico, ¿no? Que no se debe de responder gracias, porque ya está claro que vas a dar las gracias. Es decir, no generemos mensajitos cortos con poco contenido, ¿eh? Y sobre todo, recordad que es un momento en el que ahora es difícil recibir consideraciones especiales. Estamos todos, yo mismo pues tengo que trabajar habitualmente con mi hijo delante, mientras él hace deberes o está viendo algún tipo de contenido por la televisión. Es decir, es un momento en el cual bastante tiene la gente con intentar mantener su dinámica de trabajo. Y desde luego el apoyo psicológico en estos momentos, intentad encontrarlo en amigos y familiares. Algún reclutador, yo mismo esta mañana, pues con una candidata, y esto lo hacemos también, me ha dicho, ostras, ojalá que salga este puesto. Y yo le he dicho, mira, si no sale este puesto, eres una candidata tan buena que francamente creo que te va a salir otro. O sea, ojalá que sea el mío, me daría una alegría tremenda poder cubrir este puesto contigo porque te he cogido un especial cariño, porque a los candidatos nosotros también vemos que tienen una historia detrás, ¿eh? Que nadie piense que no lo pensamos, ¿vale? Pero igual otro candidato con otro reclutador, pues la conversación pues es más fría o a lo mejor no les apetece o a uno sí, al otro no. Yo en principio, yo siempre pienso que si no se tiene trabajo es muy duro, yo he pasado por ello, hay que intentar encontrar el apoyo psicológico en otras personas y si se tiene, pues lo mismo, ¿no? El reclutador en sí mismo podría o no podría dárnoslo. No nos tenemos que enquistar ni tenemos que pensar que no nos está atendiendo como es debido. Depende de la situación, de la persona, etcétera, ¿eh? Muy bien, como vemos en la siguiente diapositiva, yo quiero hacer mención especial, ahora que estamos, vamos a tener una proliferación muy importante de las videoentrevistas, de una serie de cosas, ¿no? Ya he dicho la primera, el espacio de la entrevista es muy importante. Yo aconsejo utilizar paredes sin contenido como esta. Algunos programas de vídeo, incluso si te pones una pantalla verde por detrás, es complicado técnicamente, bueno, complicado no es, pero no es algo que se haga habitualmente, permiten ponerte una imagen por detrás. No está mal, cuidado con la imagen también, pero puede ser una manera. Yo francamente creo que una apariencia sin contenido no pasa nada, pero desde luego cuidado pues con que haya mucho desorden o cosas que son más bien de nuestro ámbito personal, porque también dan una impresión del tipo de candidato que somos nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues también, en la medida de lo posible, ya sé que alguno pensará que exagero, yo os aseguro que no haya animales de compañía, que no haya personal
que está trabajando en la casa y que está haciendo comentarios, etcétera, etcétera. Esto es importante porque forma parte de la candidatura que estamos presentando. De la misma manera, también deciros una cosa, vestíos como si fuerais a una entrevista, como hubierais sido la entrevista si hubiera sido presencial. Esto significa que nadie tiene que vestirse peor porque estoy en casa y ya lo comprende, no. Estamos haciendo una entrevista igual que si fuera presencial. Y muy importante, nos vestimos de cuerpo entero con ese atuendo, que no se me malinterprete. Por supuesto que nos vestimos de cuerpo entero, pero me refiero que no me pongo una americana, una camisa y una corbata y luego voy con los pantalones del chándal porque solo se me va a ver de cuerpo para arriba. Es importante que no lo hagamos porque puede haber alguna circunstancia que haga que nos tengamos que levantar y os aseguro que a más de uno se ha despistado y hemos visto esto, ¿no? Y bueno, no pasa nada, pero yo creo que hay que estar completamente concentrado. Y yo creo mucho que el hecho de vestirte de cuerpo entero y de seguir ciertos rituales, que ahora explicaré lo que son, hace que cojamos conciencia de la entrevista. Sería como cuando un equipo de fútbol se concentra en un stage. Pues esto es algo parecido. Con lo de los rituales, ¿a qué me refiero? ¿Que tengo la costumbre de tomarme un café cargado antes de la entrevista porque me da energía? Hazlo igual. ¿Que me pongo un perfume que me gusta mucho porque me da la impresión de que voy a estar más preparado? Hazlo igual. O preparada, hazlo igual. Sigue tus rituales, ¿vale? Algunos, lamentablemente, ahora no se puede, ¿no? Pues mira, yo resulta que llego un cuarto de hora antes y doy 2 vueltas a la manzana. Pues ahora no puedes. Pues camina por dentro de casa. Sigue esos rituales porque a pesar de que creas que no, te están preparando para tener una entrevista mejor, igual que el atuendo, igual que preparar la entrevista, igual que preparar el espacio. Todo esto hace que estés más concentrado y que haya menos ruido subconsciente. Importante, la iluminación. Es importante la iluminación en una entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista así, como me estáis viendo ahora, que hacer una entrevista con un grado de iluminación mejor. Y no se trata de tener un gran montaje. Ponte un flexo si lo tienes lejos para que no te deslumbre. Enciende la luz de la habitación donde te encuentras, pero hará que el reclutador te vea mejor. Ningún problema con llevar cascos. Se nos oye mejor con el micrófono cerca de la cara. Que nadie piense que es algo que no es correcto o que por estar más institucional es mejor, ya que voy con corbata y traje, los cascos. Lo importante es que te vean y te oigan bien, ¿eh? Y también muy importante la posición de la cámara. Que no se te vea solo la barbilla o solo desde arriba. Sobre todo es importante que se pueda ver la boca y que se puedan ver los ojos, que son un poco pues los 2 puntos de anclaje de la cara sobre los que la persona luego pues va a poder pues seguir mejor la conversación y tener un poco de la comunicación no verbal que lamentablemente con la vía de las entrevistas perdemos a veces, ¿eh? Más cosas que os cuento en siguiente entrevista. Hay 2 temas que por su importancia quiero también sacar a colación. Uno de ellos es que tradicionalmente, incluso cuando estamos en un entorno presencial, muchas veces las compañías y las empresas nos hacen hacer pruebas de personalidad, de inteligencia, casos de negocio, pruebas profesionales. Por ejemplo, pues no sé, hay gente que tiene que hacer contabilidad y le hacen entrar en algún sitio para demostrar sus conocimientos. No las intentéis retrasar. Si os lo dicen, oye, mira, al final lo hacemos digitalmente, pues digitalmente. Esto es una manera de, primero, mostrar disponibilidad, una vez más, no retrasar al reclutador y, sobre todo, acreditar la competencia de teletrabajo, que va a ser muy importante a partir de ahora, ¿eh? Lo digo porque aún hoy muchos de vosotros, pues yo veo que, bueno, y no hay manera de hacerlo después, como ya queda una sola semana para desconfinarnos o para que podamos quizás ir. No, si te dicen de hacerlo, una vez más, sigue el ritmo que te pone el reclutador. Y en segundo lugar, es muy duro, pero si una empresa utiliza a otra empresa para... Esto pasa sobre todo en empresas multinacionales, muchas veces quieren comprobar que lo que hemos dicho en el currículum es verdad y contratan a terceras empresas o incluso ellas para hacer una serie de chequeos y para que aportemos documentación sobre pues nuestra candidatura. Es importante que esto también tengamos la paciencia de hacerlo a distancia. Es muy pesado y a veces te pueden insistir mucho y a lo mejor hay que explicar muchas veces, mire, oiga, ahora no puedo salir de casa, ya le mandaré mi vida laboral cuando esté abierta la seguridad social. Bueno, pues es duro. A veces incluso si la empresa de chequeo de referencias está en otro país no lo entienden porque ellos donde están igual no están tan confinados. Bueno, no perdamos la paciencia. La paciencia siempre ha sido una habilidad social y personal buenísima, pero ahora más todavía, ¿eh? Y por último,
yo creo que es importante contaros qué es lo que puede hacer que nos eliminen del juego. Esta diapositiva, una vez más, aplica para siempre, no solo para ahora. Pero yo me quedo más tranquilo si os la cuento, porque si no, me da la impresión de que no está completa una charla de cómo hablar con reclutadores. Importante ser genuinos y vosotros mismos. No seáis, no tengáis faltas de sinceridad. Quiero decir, normalmente esto sí que os lo digo. Como hemos conocido tanta gente, como hemos visto tantas situaciones, nos podemos dar cuenta o incluso inferirlo, ¿no? Entonces, os lo repito, la relación tiene que fluir, tiene que ser una relación normal, ¿eh? La proximidad ya lo hemos hablado, tanto en el día a día como ahora con el COVID, porque lamentablemente o afortunadamente en algunos casos al que le guste, porque tiene una casa muy bonita, pues tenemos que compartir parte, aunque sea muy pequeñito, de nuestro espacio personal. Entonces hay que ir con cuidado, ¿eh? Como en un proceso de selección no virtual, las respuestas emocionales que tenemos, la educación, cómo reaccionamos, la disponibilidad, todo esto, nosotros, claro, nos fijamos como en cualquier relación humana, ¿eh? Ya he comentado, pruebas de manera digital. También es posible que os digan de hacer entrevistas que en vez de estar en directo con el reclutador, usan un software en el cual el software os hace unas preguntas y graban el candidato y luego ellos lo ven. Esto puede pasar sobre todo con reclutadores que estén en otros usos horarios y es una cosa que también os recomiendo que si os lo proponen, pues es tan fácil como tener una webcam y un micrófono, igual que tenéis probablemente para este webinar, con lo cual puede ser también una forma de no retrasar al reclutador y demostrar disponibilidad, ¿vale? Y sobre todo lo que ya he dicho, estamos en una situación en que hay que trabajar con los medios que tenemos. No intentemos retrasar la situación, no intentemos posponerla, porque todos tenemos resultados que cumplir. Vosotros encontrar este trabajo que os hará tan felices y los reclutadores hacer su trabajo, con lo cual no es una buena idea. Y bueno, en principio, agradecer muchísimo vuestra presencia y ahora me encantaría, pues bueno, ver si alguno de vosotros va teniendo preguntas para ya yo poder irlas respondiendo sobre la marcha. Para ello os animo a que las hagáis a través del chat, de manera que yo pueda, pues, bueno, pues responderlas. Nos entra la primera. ¿Podemos contactar con los reclutadores para decirles que no tenemos COVID-19 y que cuenten con nosotros? Bueno, como os decía, mientras que considero que puede ser normal hablar del tema, etcétera, no hace falta que tampoco vayamos tan lejos, ¿no? Es decir, yo incluso creo que si podemos hacer la entrevista, teniendo en cuenta que van a pasar un tiempo todavía hasta que nos desconfinen y tal, normalidad absoluta. Yo no entraría en... Vamos, no creo que sea lo adecuado, no creo que tengamos que dar tantos detalles. Vamos participando en el proceso de selección, nos vamos posicionando bien como candidatos y a partir de ahí, pues ya está. No es una cosa que yo haría, digamos, intencionalmente. ¿Qué tal si envías un WhatsApp a un reclutador de un proceso en el que estabas antes? Esto lo pregunta Francesca Ruiz. Antes, vale. ¿Qué tal si envías un WhatsApp a un reclutador de un proceso en el que estabas antes del confinamiento para interesarte por su situación? Bueno, yo intentaría encontrar una razón relativa al proceso y no lo que decíamos antes a un aspecto que no tiene que ver con el proceso. Lo que sí creo que haces muy bien es, oye, ya que te pregunto esto, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? ¿La familia está bien? Utilizarlo para contactar me parece un poco forzado. No digo que no pueda ser adecuado, pero yo personalmente, por lo que he podido ver a lo largo de los años, yo no lo acabo de ver. Pero bueno, es también un poco una decisión de cada uno. ONAT Foundation pregunta, del ejemplo que has puesto de la persona que entraron sus hijos y su mujer cuando estaba en directo, ¿cómo actuar si se oyen los niños con naturalidad? Yo hoy mismo, al inicio de esta retransmisión, había un niño de 6 años en mi casa y podría haber sucedido que hubiera hecho algún ruido, me podría haber llamado alguno de mis compañeros de Active2Me al teléfono fijo de la casa porque no he sabido desconectarlo o silenciarlo como un móvil.
Hay que actuar con naturalidad. Yo, el otro día, con una compañera de profesión, me contó que estaba haciéndole una entrevista a un candidato, entró su hijo y entonces el hijo del candidato también entró y acabaron hablando los dos niños. Divertidísimo. Bueno, pues fue divertido, ya está. Luego se fueron los niños y seguimos. En el caso de estar en directo como esta persona, si veis el vídeo, fue duro, pero después es que no pasa nada, es normal. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo un candidato que le entra un niño o una niña o algo, o incluso alguien que se despista y abre la puerta, lo veo con total naturalidad, no hay ningún problema. De verdad, no le demos tanta importancia, es el tiempo que nos toca vivir. Hay cosas peores. Juan Díaz pregunta, ¿cuándo crees que se volverán las entrevistas presenciales? Pues ya depende de cada persona. Vamos a ver, yo por ejemplo tengo que decir, yo hago entrevistas virtuales desde hace más de 6 años. Desde hace más de 6 años. Porque, bueno, por mi carrera profesional he tenido que hacer muchas entrevistas fuera de España, de manera virtual, y también porque a veces, pues, por rapidez o por acceso lo hemos hecho así. Cada vez más el candidato lo entiende y no lo interpreta como que no le dedicas tiempo. Todo lo contrario, a lo mejor por el hecho de poder hacerla virtualmente le puedes dedicar 15 o 20 minutos más y estar con el candidato más rato. Habrá otros reclutadores que no estaban haciendo entrevistas virtuales que enseguida que se desconfinen, pues con su mascarilla puesta y a 2 metros harán entrevistas presenciales. En otros casos, sobre todo los reclutadores que son reclutadores independientes, a veces no tienen oficina propia y hacen cosas desde su casa. Ellos te van a seguir entrevistando virtualmente. Si lo que me preguntas es por temas sanitarios, depende de la persona. Yo creo que, bueno, pues cuando el resto de las actividades se retomarán las entrevistas. Yo no creo que se vaya a evitar el contacto con candidatos de manera genérica una vez ya se permitan, repito, los contactos. No ahora, por supuesto, ahora hay que hacerlo así. Entonces, creo que va a ser un proceso que se va a dar con naturalidad y que, bueno, más pronto que tarde, cuando sea posible, por supuesto, según las directrices del gobierno. Otra pregunta de Juan. ¿Cómo se consigue respuesta de los reclutadores en el caso de no quedar seleccionado? ¿Cuál es la forma más efectiva de conseguir la valoración? Bueno, esta es una pregunta muy buena y es muy... Gracias por la pregunta, porque es un aspecto que no he comentado y es muy importante. El reclutador, por buenas prácticas y ética, yo, por ejemplo, a los finalistas procuro llamarles por teléfono y explicarles el por qué no han sido reclutados. Incluso hoy en día la tecnología de software cada vez va a ser más específica en por qué no nos han reclutado. Esto es porque yo, por ejemplo, cuando puse en marcha tanto mi consultoría de recursos humanos Táltica como Active2Me y cuando puse en marcha Play Empleo, yo veo que normalmente el candidato en los 3 sitios lo que me cuenta es lo peor de todo es participar en un proceso de selección, echar muchas horas, hacer muchas entrevistas, muchas pruebas y luego no llevarte absolutamente nada. Y esto es algo que es así. Es decir, yo hice como candidato un proceso de selección donde hice 9 entrevistas, 2 assessment centers y 4 pruebas, 2 de inteligencia, 2 de personalidad, quedé segundo y me dijeron, no has sido seleccionado. La marca de empleador o el employer branding cayó mucho, ¿no? Entonces, bueno, en primero, yo creo que el propio reclutador cada vez más está concienciado de esto. Si aún así no te dice nada, email, y aquí yo sí que creo que se tienen que decir, oye, mira, de verdad, para mí es importante, yo quiero también obtener algo de este proceso de selección, no pido una conversación de 20 minutos, pido 3 líneas explicándome los principales motivos y sobre todo dejar muy claro que se acepta la decisión, que no vamos a intentar que se reconsidere y que es algo que queremos saber para nuestra propia candidatura en el futuro, ¿vale? Un reclutador, en principio, siempre tendría que responder. Si no lo hace, pues bueno, francamente es algo que yo no entiendo. Pero bueno, repito que cada caso es un mundo. Paula Climent pregunta, ¿en empresas grandes de selección, en el caso de entrevistas sin puesto ofertado, conviene contactar, entrevistarse con varios consultores? Supongo que pone la pregunta, se me tapa un poquito. A ver, en principio, el consultor, si no tiene puesto, la buena práctica te lo tendría que decir, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, la verdad es que en algunas ocasiones sí que me he enterado de algún puesto y le he dicho a un candidato, ¿me das tu permiso? Porque creo que eres un gran candidato y finalmente ha proliferado esto y ha ido bien, ¿no?
Bueno, si el reclutador se te acerca por un puesto de estos, o sea, esto claro, ¿eh? A ver, siempre que un reclutador os diga que os quiere entrevistar, increíble, hagámoslo. Tampoco es el objeto de la charla de hoy, pero cuando enviamos un currículum no buscamos trabajo, buscamos un cara a cara o oído a oído con el reclutador. Si él es él o ella quien nos lo dice, no desaprovechemos nunca la oportunidad. O sea que la respuesta para mí es sí, siempre que un reclutador te llama, intenta verte con él. Nunca pienses que porque no haya puesto no va a ser algo productivo. Seguro que lo es, seguro que lo es. ¿Vale? Ana, antes del confinamiento encontraste trabajo pero no firmaste el contrato. Después te han dicho que paran el proceso de selección. Sí que lo lamento. Eh, bueno, entiendo que no preavisaste en tu empresa actual, te lo dijeron por LinkedIn. Bueno, yo creo que aquí el trabajo quizás sea hacer un seguimiento muy estrecho de cuándo van a volver a abrir la posición. Mm, Vuelvo al inicio de la sesión. Las cosas no han ido bien. El COVID ha sido un gran impedimento. Yo viví, ya como profesional de recursos humanos, la crisis de 2008 y realmente fue algo que, de alguna manera, pues, fue duro. Esta, por lo que parece, podría ser igual o podría no serlo. No lo sabemos porque hay crédito en los bancos, los medios de producción están intactos y, desgraciadamente, han habido muchos muertos por la enfermedad, pero no por una guerra, como muchos tratan de decir, ¿no? Entonces, yo te animo a que intentes mantener un contacto con este reclutador. Creo que sinceramente que le puedes decir en un email, quiero anunciar una conversación, es decir, oye, me mandaste este email, podemos hablar porque quiero entender un poco esto, qué visos tiene de que se vuelva a reactivar o no. Yo no lo haría metiendo mucha presión y a ver, porque el puesto, todo lo que he dicho antes de la crisis lo he dicho, porque en 2008 hubo una temporada en que había un gran comentario de que se estaban decelerando mucho los procesos de selección y, sin embargo, yo en el día a día veía muchas contrataciones. Entonces, depende del sector de la empresa, igual lo han parado y luego lo quieren hacer. Con lo cual, no tiremos por completo la toalla, ¿eh? Pero tampoco seamos súper insistentes y, sobre todo, importante, no dar una imagen de, ostras, ¿cómo puede ser? Y centrémonos en la tarea. La tarea es recuperar de nuevo esa oferta, ¿eh? Y a ver si tienes suerte. Ojalá que la tengas. Si me quieres mandar un mensaje o lo que sea para que yo te pueda dar un poco más de soporte en este tema en concreto, encantado. Depende, me dice Ana Centera, ¿CV en inglés o en español? ¿El LinkedIn en qué idioma? El LinkedIn en los dos idiomas, porque cuantos más CVs tengamos, más palabras claves tenemos en los dos idiomas y más fácil será que nos contacte el reclutador, perdón. El CV, si tú eres una profesional que ha trabajado en multinacionales, probablemente es más inteligente que lo envíes en inglés. Si has trabajado en empresas familiares, domésticas o familiares no internacionales, en castellano. Eh, Depende del tipo de profesional que seas. Para eso te tendría que conocer mejor. Yo, por ejemplo, aquellas personas que quieren trabajar en marketing en una empresa que tiene varias sedes, en inglés directamente. Sin embargo, hay mucha gente que dice, entonces el LinkedIn solo en inglés. No, el LinkedIn en todo, porque son más palabras claves. No es el objeto de la charla de hoy, pero en las clases de Play Empleo queda clarísimo esto, que somos muy pesados, muchas palabras clave debajo del nombre, en el abstract del perfil de LinkedIn o de la red social y en los títulos de los puestos. Y tantos perfiles como idiomas se hablen, porque de esta manera hay más probabilidades que un reclutador que busque a alguien sin hablar el idioma lo encuentre. Pero bueno, este es un tema mucho más extenso y por eso te digo, currículum, si eres perfil más bien internacional en inglés, si no en castellano o en inglés como tú lo veas, y la red social en los dos idiomas. ¿Cómo hacer un currículum profesional? Bueno, yo os diría que un currículum profesional, lo importante es que lo vea alguien que ha leído muchos currículums y que es reclutador o alguien que se dedica a hacer orientación profesional. Hay muchas plataformas, varias de ellas tienen enfoques muy determinados, pero es que el currículum es tan importante que yo siempre me quiero involucrar en su redacción. Por ejemplo, Empleo, no he buscado nunca trabajo, salgo del cole,
y te presentan un currículum que si fuera para mí no lo haría nunca, pero para ese chico o esa chica es perfecto. Es que el currículum es una tarjeta de visita, ¿no? No, lo siento, ya sé que puedo parecer un poco conservador aquí, pero el currículum yo no lo confío todavía en una plataforma. Tiene que haber alguien que realmente se lo mire muy bien. Perdón. Gracias, Eugenia. Sale un mensaje intentando contactar con, con Play Empleo. Por supuesto que sí, gustosos te contactamos. Muchísimas gracias. Estamos empezando a llegar a la hora de final de la sesión. Nos gusta ser muy considerados con el tiempo. Me gustaría agradeceros vuestra presencia, animaros a que os suscribáis al canal para poder pues también asistir al resto de los webinars y también de eventos presenciales que haremos cuando nos desconfinemos. También, como he dicho, creo antes, pediros que sugiráis temas. Estamos aquí para ayudaros. Muchísimas gracias, muchísima suerte y muchísimo ánimo. Y fuerza, porque si os lo proponéis, seguro que encontráis trabajo o seguro que encontráis la oportunidad profesional que estáis buscando.